¿Qué tal? Bienvenidos a Report Gol en una nueva edición. Hoy no estamos con ese espacio que hemos traído con protagonistas del fútbol sino que nos vamos a ir a un análisis, el análisis concretamente del comunicado que sacó la Federación Canaria de Fútbol en el día de ayer, viernes 15 de mayo de 2020, pues intentando dar algo de claridad a lo que va a pasar con esta temporada 2019-2020, aunque tampoco se ha terminado de mojar mucho sin tener el conveniente beneplácito de la Federación Española de Fútbol. Como no, no podría ser de otra manera, me acompaña en el día de hoy la otra mitad de Report Gol, Alexis Jorge, buenas tardes. Hola Néstor, sí, como bien decía, vamos hoy a desgranar lo que es el comunicado de la Federación Canaria de Fútbol, el primer comunicado. El mismo día también sacó la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas el mismo comunicado, cambiando alguna que otra coma y cambiando alguna interpretación de las palabras, pero viene a decir básicamente lo mismo. Sobre todo, creo que el punto más importante en el que la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, tanto la Federación Tinerfeña de Fútbol como la Federación Canaria, habían tardado mucho en hacer efectivo el cierre, la cancelación, la terminación de las competiciones oficiales en la comunidad autónoma de Canarias. Se veía venir, lo decíamos cuando comenzábamos Report Gol en uno de nuestros primeros vídeos hace unas 3 semanas, en el que la Federación Catalana, la Federación de Cántabra, creo que hablamos también de la de Extremadura, la Ceuta también se la estaba pensando, pero habían cancelado las competiciones. Hasta esta semana, pasados 63 días desde el comienzo de la crisis sanitaria, del estado de alarma, la Federación Canaria no se había pronunciado en el tema de la cancelación de las competiciones. Y eso es uno de los puntos que se ha abordado en el Sí, comunicado, Néstor. lo esperado por todos, básicamente, ya lo ha confirmado la Federación Canaria de Fútbol, que si te parece, Alexis, vamos a pasar ya a conocer cuál es ese comunicado de la Federación Canaria de Fútbol que se divide en 4 puntos. Vamos a empezar por el primero de los puntos de este comunicado, y para ello vemos aquí la portada que sacaba la propia Federación para el comunicado. Tenemos aquí el primero de los puntos que textualmente dice dar traslado a la Federación Española de Fútbol de las diferentes propuestas para la composición de los grupos y subgrupos de las competiciones de ámbito nacional que se disputan con equipos afiliados a esta federación autonómica. Dicha composición dependerá del número de equipos ascendidos que prima la Real Federación Española de Fútbol. Entendemos que aquí lo que se le está pidiendo a la Federación Española de Fútbol es que les diga cómo finalmente va a quedar esa tercera división, cómo finalmente va a quedar la Liga Nacional de Juveniles, cómo finalmente quedará en el caso del fútbol femenino, pues las competiciones nacionales de fútbol femenino y del fútbol sala, y entendemos, aunque no lo ponga, o por lo menos así lo hago yo, Alexis, aunque no lo ponga en este comunicado, que ya se ha pasado una propuesta a la propia Real Federación Española de Fútbol. Claro, la Federación Canaria y la federación, las dos federaciones interprovinciales de la Federación Tinerfeña y la Federación de Las Palmas tienen ya una propuesta de grupos que por ahora no se ha filtrado desde dentro. Todo lo que ustedes escuchen de habladuría de subdividir los grupos de preferente, de crear 3 grupos de primera regional, de que desaparezca la próxima temporada la segunda regional, todo eso son especulaciones que podemos hacer los medios informativos o las personas que estemos relacionadas con el mundo del fútbol. Lo que da pie en este primer punto es que hay ya varias propuestas por parte de la Federación Canaria, se ha trasladado a la Federación Española, que es la última que decidirá si es factible o no el aprobar subgrupos incluso en categorías regionales. O sea, la propuesta ya está hecha, están confeccionados cómo se está decidido cómo se va a confeccionar los grupos para la temporada siguiente, las siguientes categorías de fútbol regional y fútbol base, pero no se ha comunicado la idea a los clubes, sino simplemente se ha dado esa propuesta. Vamos con el punto Vamos número allá dos, con ese Néstor. punto número 2 que nos dice que se pospone la creación de la categoría cadete autonómica hasta que las condiciones sanitarias, de transporte y económicas así lo aconsejen. También este primer punto habla que esto va a pasar dado que las previsiones actuales no se aseguran
el desarrollo, digo bien, de una competición de carácter autonómico con el número de clubes previstos. Por lo tanto, parece que nos están dando dos razones diferentes por las que se suspende la creación de esta nueva cadete autonómica o la división de honor cadete, que ha traído mucha cola desde el día de ayer, desde que se comunicó oficialmente que parece ser que para esta próxima temporada no va a tener lugar. Era una muy buena idea de la Federación Canaria el crear esta cadete autonómica, le daba más realce a la categoría cadete, que es el último paso en el fútbol base de formación antes de llegar a la categoría juvenil. Aquí lo que nos dice es que no está Ujú. cancelada. Vamos a ver, no se sabe si se va a disputar, pero no da a entender eso porque hasta que las condiciones sanitarias, de transporte y económicas así lo aconsejen. La cadete se iba a confeccionar con varios ascensos de los grupos cadetes preferentes de las dos provincias. Se iba a crear una cadete única, por compararlo sería como la división de Exacto. honor juveniles, pero en este caso en categoría cadete para los pibes de 14 y 15 años. No está cancelada, pero sí dice que se está pensando y que podría darse el caso de que la próxima temporada se cree esta cadeta autonómica, pero sí nota entender de que las condiciones sanitarias de transporte y económicas van a influir mucho en este tema, sobre todo las condiciones sanitarias. No sabemos cómo en el fútbol amateur se va a desarrollar el tema de jugar en las instalaciones deportivas que tenemos en Canarias, tema de lavado de manos, compartir vestuarios, tema de equipajes, tema de compartir las garrafas de agua o el material, los propios balones. Por ejemplo, condiciones de transporte, el tema del desplazamiento de los equipos cadetes. Estamos hablando de menores de edad que deben ir acompañados por mayores de edad, en este caso entrenadores, delegados o representantes de equipo. Tema de transporte, ya sea en barco o en avión entre islas. Y sobre todo la cuestión económica, que es una de las cosas importantes que se están barajando dentro de los clubes, cómo van a afrontar la situación económica. O sea, crear una categoría cadete autonómica entre islas también repercutiría en esos equipos que han ascendido a la categoría cadete, en esa que se iba a crear, autonómica, como son equipos, por ejemplo, de la isla de Gran Canaria, creo recordar, con la clasificación así en la memoria, puede estar por ahí el Huracán, el Unión Viera, equipos de renombre en el fútbol base de la isla de Gran Canaria. O sea que la cadete está ahí casi, casi, podríamos deducir que no se va a hacer esa Ha categoría traído cadete mucha cola, autonómica. como decíamos, incluso muchos padres o clubes incluso, pues dicen, oye, vale, no se da pie a la creación de esta cadete autonómica, pero sí a la nueva creación de subgrupos en tercera o en regionales. Bueno, desde mi punto de vista también es de entender que esas personas que juegan en regionales o que juegan en tercera división son mayores de edad, por lo tanto, bajo su responsabilidad van a viajar, van a trasladarse a los diferentes campos interinsulares, y por otro lado, los cadetes son menores de edad y el club en ese momento que tenga que viajar a otra isla, por ejemplo, va a tener que hacerse responsable, que ya pues, se tendría que hacer responsable en un estado normal, más ahora en este estado de alarma, o por lo menos una vez vayamos encaminando hacia la normalidad que todo hace entender que va a tardar en llegar. En mirando el fútbol base, vamos a ver, la categoría cadete todavía es una categoría Claro. de formación, que es verdad que se le quiere incluir algo de competición, pero estamos hablando de menores de edad. Piense, 14, 15 años. Ya lo de que los padres hayan hecho la idea de que se iba a jugar una cadete autonómica, con los datos en la mano, difícilmente, diciéndolo mal y pronto, su hijo no lo va a jubilar en el fútbol. Así que no se cree la cadete autonómica, tampoco es un desastre en el tema de que nuestros pibes, ojalá sean muchos, lleguen a profesionales, y que no se cree y que no se juegue, tampoco es una cosa que vaya a destrozar mucho el fútbol base. Vamos al punto número 3 de este comunicado de la Federación. Aquí es donde ya tiene mayor incidencia en lo que va respecto al Así fútbol es, regional. y vamos a analizarlo punto por punto porque se divide en varios. Este punto número 3, que es en el que la Federación Canaria informa a la Interinsular de Tenerife y a la Interinsular de Las Palmas lo que va a pasar con sus competiciones. En el primer punto, en el que se subdivide este punto número 3, Alexis, hablan de suspender totalmente las competiciones desde la declaración del estado de alarma del 14 de marzo de 2020 y hasta el final de la presente temporada 2019-2020, estableciendo el criterio de considerar como finales las clasificaciones correspondientes
a la última jornada disputada. Aquí, bueno, ya lo decía yo en otro ámbito en el día de ayer, ha sido un copia y pega total del comunicado de la Federación Española de Fútbol. Era lo normal y sí es verdad que es lo que se venía diciendo. Muchos clubes estaban interesados y nos consta haciendo presión para que las clasificaciones terminaran como la primera vuelta, cuando terminó la primera vuelta, pero tampoco era factible porque hay equipos, en este caso también del sur-sureste de la isla de Gran Canaria, por así recordar, creo que hay un partido pendiente del San Pedro Mártir Contra el contra guía, el exacto. Guía en la categoría preferente que pertenece a la primera vuelta, o sea, la primera vuelta ni siquiera en preferente está conclusa, no ha terminado en su totalidad, falta ese partido, o sea, no podría darse. Aquí viene a decir que se va a tomar en cuenta las clasificaciones de la última jornada disputada antes del 14 de marzo. Si no recuerdo mal, el 14 de marzo era No, jueves, fue un ahora mismo sábado, tendría que fue un mirar el sábado. calendario. Ujú. Fue un sábado, bueno, pues fue un sábado, no había siquiera comenzado la No, última se jornada, la había jornada de ese suspendido sábado, ni en ya, el fútbol exacto. base. Había suspendido. Creo que no se había jugado ningún partido de categoría regional ese No. viernes. Sí, alguno de tercera, creo recuerdo que alguno de tercera división sí, por eso ahí está. Pero ciñéndonos al fútbol regional, se tomaría, corrígeme esto si me equivoco, la última jornada que fue la jugada en el fútbol regional, la del domingo 8 de marzo, hasta esos partidos, 8 de marzo, no sé si el domingo 8 de marzo era domingo, y el martes jueves. El martes sería, dándole 8 9 sería unos 12 martes, que no tengo el calendario delante, estoy Vale, hablando de memoria, haciendo vale. cálculos sobre los días, pero sí 14 de marzo. Hasta ahí van a hacer las clasificaciones, se van a tomar en cuenta eso. Sí, esa El jornada siguiente del 6 punto, al 8 de marzo. sí, el siguiente punto que dice modificar las normas reguladoras de las competiciones de la temporada 2019. Las normas reguladoras van saliendo, para el que conoce un poco de cómo se maneja el tema de las competiciones, van saliendo a medida que se producen circunstancias en las clasificaciones o en las categorías. Las normas reguladoras se pueden modificar por parte de cualquier federación, son las normas que regulan desde el principio de temporada, incluso hasta las fechas de fichaje o las fechas de nuevos equipos de incorporación. Ujú. Las normas reguladoras esta temporada se han modificado varias veces. Recuerdo un caso puntual, por ejemplo, en el que a los 2 meses de comenzar las competiciones alevines, creo que se tuvo que modificar dos grupos porque se quedaron entre retiradas con muy poquitos equipos y entre esos dos grupos que se quedaron con poquitos equipos pues se volvieron a unir y se hizo un grupo solo. Por ejemplo, eso entra dentro de las normas reguladoras, porque hay que modificarlas después en cuanto a ascenso. Las normas reguladoras también se van modificando a medida que se van retirando equipos. Imagina que en un grupo de la primera regional, de buenas a primeras, se retiran 9 equipos, pues eso quiere decir que en el tema de ascensos y descensos también habría pues consecuencias, pues también se regulan. Es una cuestión de que siempre son normas que están vivas. Ahora habría, es lo que dice el punto este, que modificarlas en base a la relación de ascensos, porque descensos no va a haber. Entonces, lo que Claro, pero se antes... modifica ahí también, porque, Ah, sí, 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 claro, se sí, sí, modifica sí. la supresión de los descensos y de los playoffs de ascenso. Claro, claro, porque las normas reguladoras, por ejemplo, en la categoría de primera regional del fútbol de Gran Canaria, decía que ascendía el primer clasificado y los dos siguientes, o sea, el segundo y el tercero de los dos grupos, jugaban una eliminatoria, lo que conocemos por el anglicismo del playoff. Ujú. Pues resulta que eso hay que modificarlo, no puede seguir eso en la norma reguladora porque es muy probable que no se juegue las eliminatorias entre los segundos y los terceros. Eso hay que modificarlo y es una cuestión básica, se modificará en las normas reguladoras. En el siguiente punto, Néstor, que nos Ujú. pone. Bueno, antes de pasar al siguiente, el siguiente punto importante, que no deja claro qué equipos van a subir, si dicen que las competiciones van a ser las finales de las últimas jugadas en esta temporada, antes del 14 de marzo, pero sí que dice que el número de ascensos que fueren menester llevarse a cabo lo decidirá la propia federación y todavía no se sabe, habrá que esperar hasta que tengamos ese comunicado, ese segundo Claro, son comunicado. suposiciones. Supongo que Exacto. habrán dicho, oye, mira, en los juveniles ascendían los dos primeros de la categoría de primera juvenil, por ejemplo. O en primera regional siempre ascendía el primero, pero como no han dicho cuál es esa idea que ha mandado la Federación Española de Fútbol, pues todos son conjeturas. Veo muchos equipos por ahí, tanto en las categorías de base, dando por hecho que ya celebran ascensos, incluso publicándolo en las redes sociales. Recomendaría estar un poco ojo avisor con eso para no dar falsas expectativas, sobre todo porque imaginen ustedes, no se sabe que la federación diga, vale, en juveniles sí
sí damos ascensos, pero en las categorías de fútbol base, oye, como Claro. su mismo nombre indica, fútbol base, fútbol de formación, esta temporada la dejamos así y como nunca ha existido ningún problema en jugar con equipos de la zona o con los equipos más cercanos y no estar en preferente, pues no hay ascenso. Por eso hay equipos adelantándose casi a la jugada, no sé si tienen información desde dentro, pero sí es verdad que habría que ser un poco previsor hasta que te llegue la comunicación a tu propio club del ascenso y tú puedas firmarlo y decir, oye, pues sí, aceptamos el ascenso. El último punto en el que se subdivide este punto número 3, Ale, viene a explicarnos cuál es el texto de esta modificación de las normas reguladoras para la competición que estamos terminando, que ya ha Mm. comunicado la propia Federación Canaria que se termina. Lo subdivide en tres y viene a decir lo mismo. Se considerará como finales las clasificaciones correspondientes a la última jornada disputada, resolviéndose los posibles casos de empates aplicando lo establecido en el Reglamento General Deportivo de la Federación Canaria de Fútbol. Al no haberse terminado la competición entera, entendemos que en este caso, si se han jugado todos, cada equipo que está en esa competición ha jugado todas las jornadas que le correspondían, se irá al golavera general para decidir esos empates. Correcto, como se dice el Reglamento General Deportivo, y o si no, nos iríamos al coeficiente, que es Claro, eso. el apartado B de este punto. Exacto, pero aquí viene a decir que el coeficiente, te lo leo textualmente, en el caso de que en algún grupo hubiera equipos que tuvieran partidos atrasados o pendientes de jugar, es decir, en casi la mayoría, por no decir todos los grupos de las diferentes categorías, para establecer la clasificación se aplicará el criterio del mejor coeficiente, es decir, dividir los puntos entre los partidos jugados. Después vamos a ver las clasificaciones Uh porque esto -huh, va a pasar en la preferente regional de Gran Canaria y creo que en la primera regional, grupo uno también no todos los equipos tenían. En el grupo segundo de la primera regional sí estaban todos los equipos, uh -huh. todos igual, pero en la primera regional del grupo primero, en el grupo, se denomina el norte de la isla de Gran Canaria, no estaban todos a la par. Y el último punto, y muy interesante, Alexis, sobre todo en la regional preferente, aunque no vamos a ver esas clasificaciones, nos vamos a centrar en las de Gran Canaria, pero si nos vamos, por ejemplo, a las de la otra mitad del archipiélago, pues saben que entre las Ocas y los llanos de Aridane, pues al no ser del mismo grupo, deberían jugar entre ellos un playoff de ascenso. Ya se sabe que, Por así decirlo, allí sí existe el subgrupo de preferente. Está exacto. la preferente de La Palma, porque tiene bastantes equipos, y después está la preferente del resto de la provincia. Ujú. Pues dice, este punto C, este subpunto, porque recordamos que está dividiendo el tercer subgrupo, el tercer subpunto del punto 3, y dice, cuando hubiere de determinarse el concepto de mejor clasificado, la federación podrá aplicar el criterio de mejor coeficiente. Está diciendo que en este caso, al no poder haber playoff, casi seguro, porque ahí se podrá aplicar, se aplicará también ese coeficiente teniendo en cuenta que a lo mejor una temporada en la preferente de La Palma pues tiene X partidos y no son los mismos partidos que se juegan en la preferente de Tenerife. Lo va a aplicar igual, Uh -huh. lo va a aplicar igual, porque no tienen culpa los palmeros, o en este caso también vamos a ceñirnos en la primera regional de la isla de Lanzarote o de Fuerteventura, no tienen culpa de que allí existan 10 equipos por categoría. Exacto. El coeficiente es igual para todo el mundo y un coeficiente puede ser en cuestión matemática y tal y como está valorado aquí, va de 0 a 3. No existe coeficiente de 3,1 ni de -1. Son entre los puntos. Y el que hubiera obtenido más, pues seguramente la federación ahí va a ser implacable y va a decidir quién es el que asciende, haciendo valoración. Tiene un papel importante ahí que cubrir la federación en cuanto a esto y a la decisión. Y tiene que ser un papel totalmente pues, fuera de afición al fútbol y tal, aplicando la justicia correspondiente. Y claro, haciendo valorar, por ejemplo, que en la primera regional de Gran Canaria los grupos son numerosos, en torno a 18 equipos, 20 equipos, y en la primera regional de Fuerteventura y Lanzarote son 10 y 10, casi 10 y 9, 10 y 10. Que no se han jugado los mismos partidos, pues sí, pero el coeficiente se aplica igual para todos los equipos. Si bien hemos dicho, Alexis, que en los primeros puntos pues puede ser un copia y pega o lo mismo exactamente que lo que ya conocíamos de la Federación Española de Fútbol, aquí
sí que se ha mojado un poquito más definiendo de qué manera va a decidir pues cómo va a ascender o qué equipo va a ascender en los diferentes grupos, aunque todavía no se sepa ni cuántos ni qué equipos vayan a ascender. Y la última parte que les traemos de este comunicado, tiene mucha paja también el comunicado, como todos los comunicados oficiales, pero creemos que lo más importante de la última parte ya es cuando dice que se publicarán en el plazo de 10 días hábiles después de la aprobación por parte de la Federación Española de Fútbol las clasificaciones finales, pero provisionales, a fin de que los clubes dispongan en un plazo de 3 días hábiles para presentar cualquier tipo de reclamación ante el Comité de Competición y Disciplina. Posteriormente, aunque aquí hay una errata, dice posteriormente, se publicarán las clasificaciones finales definitivas que contendrían, además de lo anterior, los acuerdos pendientes de las resoluciones de los órganos disciplinarios, que también en el punto número 4, que no lo hemos puesto aquí, se comprometen a cerrar ya con este comunicado. Aquí te están diciendo que esperes sentado un poquito Sí. más a los clubes y a los aficionados. Publican el plazo de 10 días hábiles. He conseguido, me acabo de acordar. El ordenador tiene el propio calendario, no lo había con todos los días lo que estabas hablando. 10 días hábiles nos vamos a llevar hasta el 1 de junio. Vamos a ir hasta el 1 de junio. Ahí en estos próximos 15 días, el comunicado se publicó el viernes 15 de mayo. Nos vamos a ir al 1 de junio. Ahí van a estar en estos 15 días pues dirimiendo las clasificaciones. Después van a elevar una propuesta y después los clubes o quien esté involucrado en el tema clasificatorio y de equipos tienen 3 días para hacer las reclamaciones. Tienen 3 días para hacer la reclamación, o sea que nos podemos ir casi hasta el 8 de junio, Nos así que son podemos, casi 3 semanas. nos podemos ir incluso un poco más, Alexia. Haz de cuenta que pone Acá porque 10 tiene, 10 claro, es días verdad, hábiles tiene. una vez se apruebe. Esto se ha elevado a la Ah, Federación sí. Española de Fútbol. ¿Me entiendes? La Federación Española de Fútbol tiene que decir que sí y una vez diga que sí, se cuentan 10 días hábiles. Sí, sí. Claro. Claro, claro. No, no estaba contando con que esto es una propuesta que se ha elevado Vamos a poner el jueves. Vamos a poner que ellos se reunieran el jueves y el viernes mandaran el comunicado. Bueno, o sea, ahora tiene que analizarla la Federación Española de Fútbol. Es verdad. O sea, no nos vamos a ir al 1 de junio. Nos vamos a ir a Podemos mediados, más llegar o menos. a mitad de Porque junio. después se tienen que resolver esas reclamaciones de los equipos también. Sí. Y aparte que también le elevan el tema de la necesidad de reestructurar las competiciones para la temporada 2020-2021. Aquí entraría si existieran subgrupos. Uh-huh. Por eso les decimos que todo lo que se diga son todos supuestos porque nadie conoce, a excepción de las propias federaciones, la propuesta que se ha hecho verdaderamente a la hora de la composición de los grupos para la próxima temporada. No realizar entrega de trofeos de campeones y subcampeones. Exacto. Aquí quiero hacer un inciso honesto porque había entrenadores, miembros de cuerpo técnico y directivas, sobre todo en el fútbol base, que estaban preguntando los últimos días si serían campeones o subcampeones. A título personal, y yo que estoy involucrado también en el tema de la formación deportiva, yo no sé, pero a mí ir a recoger una medalla de campeón o una copa de campeón en estas circunstancias, yo me pensaría si ir a buscarla, en primer lugar, la medalla o el trofeo que suelen dar en la fiesta del fútbol que organiza la Federación Interinsular de Fútbol de La Palma. Porque si nos centramos un poquito, la temporada ha terminado rara, ¿vale? No sé, ese título de campeón. Oye, soy campeón de la liga infantil del grupo octavo, por poner un ejemplo, la liga del coronavirus, pero si aquello no terminó, no sé. Por eso, esto sí me parece una buena iniciativa. No se entregan trofeos de campeones y subcampeones en la temporada 19-20, sobre todo yo creo que por respeto a la competición. Sí, que te quieres denominar campeón, oye, pues mira, allá tú, en tu cabeza queda, pero es que esto ha terminado tan raro que a los chiquillos les gusta decir campeones, pues mira, son chiquillos y son niños, y si ellos son campeones, se lo han merecido, pero en nosotros los adultos, no sé, ha terminado muy raro esto. Bueno, con eso concluimos este propio comunicado. Espera, Sí, importante en esto pone anunciar mediante circular los plazos para presentar bajas y altas de cara a la temporada. claro. En esta fecha ya los equipos estaban barajando si incorporar un B, si hacer, por ejemplo, otra categoría cadete y tener un cadete B, una Levin B. Esto, claro, la federación lo ha cogido de sopetón y no ha sacado las plicas para poder inscribir equipos o dar de baja a equipos. Esto, pues, mediante la circular, seguramente será la que salga primero los próximos días, pues ya la federación estará trabajando
por si hay incorporación de equipos. Algunos dicen que va a haber muchas bajas de cara a la próxima temporada por el tema económico. Es posible, es posible. Equipos, clubes que no se puedan sostener con muchos equipos, ni incluso cobrando cuotas. Pero eso es otro menester que podríamos hablar en otro momento. Como decíamos, bueno, les pasamos que no les habíamos pasado la diapositiva de esos últimos puntos. Yo creo que han tenido tiempo de leerlo. Y si te parece, Alexis, nos vamos a buscar cuáles son las clasificaciones actuales y con esa última columna, si se fijan ustedes ahora, donde vamos a tener ya especificado cuál es el coeficiente de cada una de esas clasificaciones. Nos vamos directamente hasta la regional preferente de Las Palmas, donde vemos Hay que decir, Néstor, que, que hemos hecho el coeficiente. Estamos viendo las clasificaciones con el coeficiente. exacto, No se pregunta, yo no, pero mira que es. No, es las clasificaciones con el coeficiente. Recuerden que el coeficiente se calcula, lo pueden hacer ustedes con una calculadora, o si son buenos de matemáticas, dividiendo el número de puntos entre partidos jugados. Vamos a poner que el equipo A tenga 29 puntos y ha jugado 10 partidos, pues sería 29 entre 10. Facilísimo. Lo hemos hecho nosotros, se lo estamos mostrando en gráficas propias. y además lo hemos hecho de la siguiente manera. Posición, nombre del equipo, partidos jugados, puntos ganados y en la última columna, como están viendo, el coeficiente para que ustedes comprueben también que el coeficiente es el que les mostramos en pantalla. En esta regional preferente, en la interinsular de Las Palmas, vemos que no cambia la clasificación propiamente dicha en cuanto a puntos naturales ganados en partidos y la clasificación en cuanto a coeficiente. Sigue siendo primero el Guía, que ha disputado 25 partidos con 62 puntos y saca un coeficiente de 2,48. En la segunda plaza tenemos a Larucas, que ha disputado un partido más, 26 partidos con 58 puntos. Aún así, al tener muchos más puntos el Guía, el coeficiente sigue saliendo por debajo que el coeficiente del líder de la categoría. 2,23 el coeficiente de Larucas. Y en tercera posición, el equipo de Santa Lucía, de San Pedro Mártir, con 26 puntos, si no me equivoco, lo estoy viendo aquí muy pequeñito, con 26 partidos, con 51 puntos, 51 puntos, sí. 1,96 da ese coeficiente. Y el cuarto clasificado es el Estrella, otro equipo del municipio de Santa Lucía, también ha disputado 26 partidos, 49 puntos y su coeficiente es de 1,88. Como ven, no varía la clasificación de la conseguida con puntos a la que hemos sacado nosotros con el coeficiente. No estamos acostumbrados en los clubes ni en la información deportiva a calcular coeficientes y valorar una liga mediante coeficientes. Pero fíjense, cuando los entrenadores dicen por ahí todo partido o todo punto vale, en este caso esa frase Se cumple. se cumple. Lo que dice siempre de prefiero cuando un equipo recibe una goleada, hay una frase muy típica en entrenadores, ¿no? Que dice prefiero perder un partido por 5-0 que perder 5 por 1-0. Fíjense que a lo mejor la Estrella, imaginando, porque habría que hacer el cálculo de nuevo, con una victoria más, a lo mejor hubiera superado y hubiera sido tercero mediante el coeficiente. O el Guía con una derrota y el Arucas con una victoria, a lo mejor hubiera superado lo importante que son el tema de los puntos, a no ser que haya una diferencia clara de 7 u 8 puntos. No hemos puesto el quinto porque el quinto, que creo que es el terror en este caso, no está muy cerca, tendría que haber sido una diferencia a lo mejor de 6 puntos, pero fíjese cómo ha quedado la liga preferente casi igualada en puntos de coeficiente. Un empate o una derrota te hubiera puesto más arriba o más abajo en la clasificación. El Guía sacaba un comunicado en estos últimos días en la que pedía sobre todo respeto y sobre todo mucha pausa porque es virtualmente el equipo ascendido. Creo que ahí no habrá problema en que el Guía juegue en tercera división, pero sí me gustó por parte de la Unión Deportiva Guía el que fueran muy comedidos y dijeron hasta esta mañana de sábado, cuando estamos en este programa, dijeron exactamente en un Twitter que hasta que no tengan confirmación oficial no van a decir que son equipos de tercera división, porque nadie, ningún equipo tiene ahora mismo confirmación oficial de si se va a ascender o no se va a ascender. Aquí el Guía virtualmente es el ascendido porque el primero decía las normas reguladoras que ascendía a la tercera división. El Arucas pues deberá esperar si de verdad habrá dos ascensos
o asciende el segundo, porque en la preferente, Néstor, el segundo y el tercero jugaban eliminatorias. ¿Por qué no tiene derecho, por ejemplo, el San Pedro Mártir, que también en las normas reguladoras Claro. ponía que se jugaban eliminatorias? Por eso hay que esperar, hay que ser muy cauto con esta historia de estar celebrando ascenso. Veremos qué pasa finalmente. Si te parece, nos vamos ahora a una Por cierto, nos hemos categoría. dicho que no hay descenso, porque No, esto dice, oye, ¿quién desciende? Si lo sabe todo el mundo, ¿no? bueno, lo hemos dicho en Que el no hay descenso. comunicado. Hay equipos que se han pasado, y enhorabuena, hay equipos que se han pasado toda la temporada, tanto en la Sí, preferente como en primera, sin salir del pozo. Hablamos, por ejemplo, del Taiche en preferente. Pero bueno, ahí tienen, por así decirlo, entre comillas, su premio. Otros dicen, oye, si se ha premiado a equipos que no han salido nunca del descenso y que tienen muy pocos puntos, vámonos al primer grupo de la primera categoría regional, el Bañaderos, que tiene 0 puntos y una tonga de goles en contra. Que no estamos diciendo que lo haya hecho mal, pero la clasificación está ahí. Si se premian a ellos con el no descenso, ¿por qué no se premia también al tercero de la preferente o al tercero de la primera regional? Es que todos son especulaciones. Vámonos al grupo primero de la primera regional, en su grupo primero, grupo uno, que es el grupo del norte de la isla de Gran Canaria, que ya lo tienen que estar viendo por ahí, Néstor. así es. Aquí lo tenemos, el mismo formato, posiciones, equipos, partidos jugados, puntos y coeficientes. Y tenemos al líder, a la Gaete, con 25 partidos, 53 puntos, con un coeficiente de 2,12. Muy interesante esta primera regional, grupo uno de Las Palmas, este grupo norte de la primera regional de Las Palmas de Gran Canaria, porque el segundo clasificado, que es el San Isidro, ha jugado 25 partidos, también tiene 53 puntos, por lo tanto, tiene un coeficiente también de 2,12. Aquí es a lo que se refería la Federación Canaria de Fútbol, que según su normativa en cuanto al reglamento de fútbol de la Federación Canaria de Fútbol, se hará mediante ese golaveras general, sobre todo también porque no ha disputado el partido de segunda vuelta, no se ha disputado ese partido de segunda vuelta entre la Gaete y el San Isidro. Por lo tanto, el Gaete Claro. va a seguir siendo líder. Sí, irían a las normas reguladoras que asumen que es por el gol, por la diferencia de goles, porque no se puede dirimir el resultado entre los dos. No ha jugado el segundo partido. El San Isidro ese es que también va segundo, con 2,12 de coeficiente. En este caso ascendería el Agaete, tal y como están las normas En la reguladoras. directa, exacto. Y tercero está el Goleta, puede ser por ahí, ¿verdad? Sí. Exacto, Violeta con 25 partidos jugados, eso sí, 3 puntos menos, 50 puntos, y da un 2 exacto de coeficiente, 50 entre 25, 2, y es tercero el Goleta, que también estaría en esa zona de promoción de ascenso. Veremos qué pasa, cuántos ascienden a preferente, y entendemos que si ascienden dos, pues ascenderá por coeficiente el Agaete y el San Isidro de este grupo, porque recuerden, El Valle Seco el Valle Seco es cuarto, ¿no? es cuarto con 25 partidos jugados, 49 puntos y 1,96 de coeficiente. Recuerden que esta primera regional en la interinsular de Las Palmas se subdivide en 4 grupos. El grupo 1, el grupo 2, la regional perdón, de Lanzarote y la regional de Fuerteventura. En el día de hoy vamos a ver simplemente los 2 grupos de la isla de Gran Canaria y nos vamos, si te parece, Alexis, con ese grupo número 2, el grupo que más de cerca nos toca a nosotros, que ya lo están viendo en pantalla, el grupo del sur, de la zona sur de la isla de Gran Canaria, donde lidera las Remudas, con 25 partidos jugados, 57 puntos y 2,28 de coeficiente. Un punto menos tiene las Longueras, los mismos partidos jugados, 25, es segundo, y fija cómo baja el coeficiente, de 2,28 a 2,2. En este caso, tercero es el Unión Carrizal, que, bueno, lo hemos visto toda la temporada, más de la mitad de la temporada jugada como líder de la segunda regional, y justamente en las últimas jornadas perdió esa zona de privilegio y caía hasta la tercera plaza con 25 partidos jugados, 52 puntos, 2,08 de coeficiente. El cuarto es el Valsequillo con 25 partidos jugados, 50 puntos y un 2 exacto de coeficiente. Qué bonito ha estado la primera regional. También en el grupo primero, el Goleta estuvo muchas veces líder y ahí ha existido un cambio de líderes y estaba todo para. Es una pena que no se juegue hasta el final, porque por ejemplo en el grupo segundo, hasta casi el sexto clasificado,
estaba ya casi metido. Ahora hablando de memoria, hasta la Remuda, las Longueras, el Carrizal, el Valsequillo, el Vecin Club, el Paseo Comercial de Vecindario, el Castillo también estaba metido por ahí para intentar alcanzar esa zona de privilegios. Se había convertido en estas pocas jornadas que quedaban en la primera regional en un claro toma y daca de los equipos teldenses. Incluimos a Valsequillo con los equipos del sur, el Carrizal, el Castillo y el Vecin Club, para intentar ese ascenso a la categoría preferente. El Carrizal, como decía, toda la temporada, incluso toda la primera vuelta, sin perder un partido, a excepción del que perdió en el Toril contra el Castillo, si no recuerdo mal, y destitución del entrenador de Juan Uva, pero cómo cambió todo en las últimas jornadas y cómo se han puesto 6 7 equipos en esa lucha y en las dos categorías, en los dos grupos, tanto en la primera como en la segunda de primera regional. Se va a quedar así, va a ser una pena no jugarlo hasta el final, pero aquí, ¿qué es lo que se pretende, Néstor? Que asciendan los primeros Exacto. y se habla de los segundos también. Eso parece ser que es lo que quiere hacer la Federación Canaria de Fútbol, que como bien saben, ese playoff, esa promoción de ascenso, no se va a poder jugar, por lo tanto, crecerá la regional preferente al no haber descenso y al ascender algunos equipos más que los que tenía contemplado el propio reglamento para esta temporada. Sí, y Tenía que ascienda el que tenga mejor coeficiente de Fuerteventura y Lanzarote también. Exacto, entre esas dos islas, como decía el último punto del punto 3, se sacaría el coeficiente entre los dos líderes de las competiciones de las islas Sobre todo menores. porque no se puede montar una preferente de veintitantos equipos. La norma no, la idea también es que las ligas comiencen a partir de octubre, por esto de la cuestión sanitaria, ojalá pueda ser antes, pero en octubre es cuando está previsto que comiencen las ligas, en septiembre la pretemporada y acabarlas antes, porque la próxima temporada pues habrá Eurocopa, también se pretenden los Juegos Olímpicos desarrollarse, cualquiera sabe, todo eso son especulaciones. Lo que deberemos hacer en el fútbol y en la vida en estos momentos es de hablar de casi lo más cercano, casi a una semana vista. Quién sabe si ahora de buena primera dice, oye, pues no, hasta diciembre esto hay que pararlo de alguna manera y no habrá competiciones deportivas en el fútbol amateur o en el balonmano o en el baloncesto. Entonces todo esto se echa abajo y los equipos tendrán mucho tiempo para discutir y Y especular. no es muy difícil, Alexis, porque hay que ponerse en la situación de que cada club juega en su municipio. Y su municipio, como vimos al principio, los municipios de las islas, como en todo el territorio nacional, han cerrado sus instalaciones deportivas, no todos a la vez, sino a medida que iban tomando la decisión. Por lo tanto, entendemos que todas las instalaciones deportivas no se abrirán a la vez. Por lo que no estás desencaminado. Quizás entre octubre y diciembre tendremos el comienzo de la temporada, pero no podemos asegurar que va a ser en octubre, ni tampoco podemos asegurar que vaya a ser en diciembre. Creemos que está entre esos meses, en la vuelta de la competición del fútbol amateur. Y aparte que no se puede ahora mismo, en la fase en la que estamos, desplazarse entre islas. En nuestra provincia, el gobierno de España ha dicho que sí, podemos trasladarnos, por ejemplo, donde estamos nosotros, en la isla de Gran Canaria, donde queramos, con causa justificada o para alguna reunión de amigos, pero no es una causa justificada que viajen equipos entre islas en esta situación. Pasaremos de fase seguramente, pero por ahora todo son especulaciones. Para hacerlo oficial, vaya, eso está el comunicado, interprételo, léalo bien y es justo lo que nosotros acabamos de hacer aquí en Report. Hay una propuesta mediante ese comunicado de la Federación Canaria, que es la que está por encima de las dos federaciones, que en este caso la Federación Canaria esta temporada está en Tenerife, radicada en Tenerife, se van turnando año a año. Eso es un comunicado, una propuesta que va a mandar a la Real Federación Española de Fútbol para su posterior o modificación o aprobación, seguramente lo van a aprobar. No creo que tenga el comunicado en sí ni la propuesta algo diferente a lo que vayan a proponer las demás federaciones, y a partir de ahí eso es la oficialidad que hay. Ya todo lo que sea de subgrupos en preferente que he escuchado por ahí, incluso hasta lo de subgrupos de tercera división. El otro día me llegaba al WhatsApp también cómo se dividiría un grupo en preferente. Esos son personas o alguien que está relacionado con el fútbol que va haciendo sus cábalas como hemos hecho Conjeturas, nosotros, claro. ¿no? Claro, y hemos hecho nosotros, oye, ¿y qué pasará si esto? Lo oficial es lo que está escrito y sobre eso, sobre lo que hay que trabajar. ¿Que es poca la información? Sí, ¿por qué no decir que es poca? ¿Que llega tarde? También es posible, Llega tarde, porque sí.
63 días después. Yo soy de los que opino, y creo que tú también, Néstor, que se sabía desde un principio que no se iba a jugar y a los 15 días de comenzar el estado de alarma, la Federación Canaria, o el que tuviera el mando, decir, señores, no se va a jugar más, finalicen las competiciones porque esto va para largo, pero no esperar 63 días para sacar un simple comunicado que diga se terminan las competiciones, cosa que se hizo, como dijimos, Cantabria, Cataluña, los 15 días Ceuta. posteriores. Pero Pero finalmente es lo que he venido a decir, por eso, y hablando en petit comité y fuera de micrófonos y de pantallas, te lo decía. Y creo que me ha defraudado este comunicado por eso mismo, porque viene a decir simplemente y a reafirmar lo que todos sabíamos. Quizás esperábamos mucho más, como clasificaciones definitivas revisables, que luego ya esto pues tenga ese tiempo para reclamar y demás, pero creo que vamos 15, 20 días por detrás de lo que podíamos haber ido. de todas formas, felicitar a la Federación Canaria y a la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, porque ahora se ha puesto las pilas para hacer el comunicado. Ellos también tendrán sus Sí, motivos, que claro. sería estar esperando a la situación sanitaria. El fútbol es importante para los que trabajamos y vivimos de ello y todo lo que rodea en cuanto al fútbol, tanto el profesional como el amateur. Hay muchas personas y muchas empresas que viven del fútbol amateur, porque mucha gente dice, oye, pero es que el fútbol, ¿qué es lo que da? Les voy a poner un ejemplo. Hay clubes deportivos que, por ejemplo, tienen contratado una lavandería para poder lavar los equipajes. Esa lavandería no tiene nada que ver con el fútbol, es de cara al público. Pues esa lavandería tiene sus empleados que también seguramente cobrarán. Es lo primero que se me viene a la Sí, cabeza. sí, no, no, no. Cobrarán porque se lava la ropa. El gasto de agua que supone un club de fútbol, el tema de contratar una empresa para el agua, pues esa persona, ese autónomo, esas dos personas que nutren de agua a ciertos equipos, pues también tiene su trabajo. Por eso el fútbol, si nos paramos a pensar, y cualquier deporte, hablamos de fútbol que es lo que nos compete, pero lucha canaria, baloncesto, mueve muchas personas en cuestión de economía y sobre todo que es el deporte en sí, es una labor social y sobre todo lo que conlleva el tema de afinidad, el tema de la enseñanza, tanto educacional como deportiva de los propios menores de edad. Así que en este caso el fútbol, que es lo que nos concierne, sí es verdad que nos interesa, pero ahora mismo casi que es lo de menos. Lo que sí es lo demás, pues estar centrados. El tema de que concluya y se dirima ya cuáles son las clasificaciones, porque los clubes van con retraso, porque no saben qué es lo que se van a encontrar la próxima temporada. Por eso, ahora la federación es cuando está trabajando en ello y pronto tendremos una decisión final en la que algunos clubes ya pueden decir, oye, pues vamos a trabajar porque el equipo va a estar en primera, vamos a trabajar con esta idea, económicamente podemos hacer un plan viable, vamos a trabajar con esta idea porque el equipo se va a mantener o estar en una categoría superior y ahora es cuando verdaderamente se va a notar el flujo de movimiento de entrenadores, directivos, jugadores, porque estaba parado, llevaba 63 días parado. Todo indica que el fútbol, como decíamos antes, no va a empezar antes de octubre y quizás esas prisas que tanto los medios como los clubes, como los jugadores, como los cuerpos técnicos tenían, quizás era con la mente metida en que la competición iba a empezar también en esta ocasión en finales de septiembre. Bueno, parece que vamos a tener, o todo indica, que vamos a tener más tiempo para preparar la próxima temporada, aún siendo en junio, cuando sepamos en qué categoría va a estar cada club, cada equipo en esta ocasión, más incluso que en temporadas anteriores. Sí, ahora mismo hay un descanso casi de 2 meses, es más que el propio descanso de verano. Néstor, solo pues despedirnos Sí, y poco decir más. que en el poco tiempo que llevamos, esto es una idea que veníamos refrescando, trabajando desde hace mucho tiempo, por el tema de los medios de comunicación. Nosotros dos nos dedicamos a los medios de comunicación, aparte de otras historias, pero gracias por la acogida que hemos tenido en Report Gol. Estamos empezando. Si a ustedes les gusta, pues al Facebook, las redes sociales, Facebook, Twitter, el Instagram, está el YouTube, suscribirse, el me gusta y tendrán información puntual. ¿Que quieren participar con nosotros? Oye, pues nos escriben por privado en una de esas 4 historias y nosotros también, si quieren alguna entrevista, oye, pues yo tengo que decir esto, yo tengo que comentar esto. Mándenos lo que sea que nosotros lo valoraremos y seguramente le daremos salida y comunicación a todo lo que nos vayan proponiendo. Seguimos preparando algunas charlas más con protagonistas, como hemos venido haciendo durante estas temporadas, perdón, estas últimas semanas, como bien decía Alexis, Ujú. para puntualmente ir trayéndoles contenido de calidad y siempre contados en primera persona.
Nada más, Alexis. Yo creo que ha quedado bastante claro este análisis, o por lo menos interpretación de Report Gol del comunicado y este análisis a los coeficientes. Y ya veremos qué pasa a finales de junio, que nos veremos antes, segurísimo. Estaremos a la espera. Un saludo, Un Néstor. saludo, Alexis.